A continuación, matemática, tercero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Marina Palala y en esta oportunidad desarrollaré el tema de factorización del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c del área de matemática para tercer grado básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, la habilidad numérica. Antes de empezar, quiero recordarte que debemos de lavar bien nuestras manos o desinfectarlas con algún gel antibacterial. En esta oportunidad nos acompaña en la interpretación de lengua de señas Abdi. Hola Abdi. Bien, iniciemos entonces con nuestro tema de trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Vamos a factorizar los trinomios de esta forma. Entonces, empecemos viendo la situación de estas figuras. El área total de las siguientes piezas es x cuadrado más 5x más 6. Puedes observar que tenemos entonces x cuadrado, vamos a ver x cuadrado como es el área, lo que estamos representando ahí es el área, entonces tenemos el área de este cuadrado, si su base es x, su altura es x, podemos decir que su área es x cuadrado. Como estos rectángulos son de la misma altura o del mismo tamaño, ¿verdad? Aquí en su altura, entonces que nuestro cuadrado que tiene como tamaño x, podemos decir entonces que nuestros rectángulos tienen x como altura y la base tienen una unidad. Entonces el área de los rectángulos es x por 1, x. Todos los rectángulos entonces tienen área x. Y vemos que estos cuadritos tienen uno en la base y uno en la altura, entonces tienen como área una unidad. 1 por 1 es 1. Entonces, ahora ya tenemos nuestra área x cuadrado más 5x más 6. Si quisiéramos quitar estas piezas y formar un solo rectángulo, ¿crees que eso es posible? ¿Podríamos formar un solo rectángulo con todas estas piezas? Veamos si podemos. Vamos a colocar, entonces, primero nuestro cuadrado. Y vamos a colocar aquí a la par un rectángulo. Dos rectángulos. Y tres rectángulos. Aquí. Nos cayeron. Tenemos lo vamos a colocar acá abajo para que nos quede el rectángulo. Y aquí abajo. Y las 6 unidades que tenemos las vamos a ir colocando para llenar nuestro rectángulo, que nos quede el área del rectángulo. Ves que ahorita ya nos quedan solamente 3 cuadritos y llenamos el área del rectángulo. Entonces, con esta construcción, quiero que veas que con todas esas piezas ahora tenemos un solo rectángulo. Y cuando tenemos este solo rectángulo, veamos entonces acá en este dibujo, ¿ves? Se formó un solo rectángulo con todas las piezas. Entonces, si es posible formar un rectángulo con todas esas piezas,
Ahora vamos a calcular el área de ese rectángulo que formamos. Teníamos que ese era el x cuadrado, este es x, x y x, ¿verdad? Y aquí tenemos los cuadritos que representan la unidad. Ahora, si observas, es un rectángulo que tiene una base x más 3 unidades y tiene una altura de x más 2 unidades. Entonces, podemos decir que el área del rectángulo es igual a su base por su altura. ¿Cómo entonces representamos el área de este rectángulo? Multiplicando lo que mide la base por lo que mide su altura. ¿Cuánto mide la base? X más 3. Entonces es x más 3. ¿Y cuánto mide su altura? X más 2. Entonces tenemos el área del rectángulo es x más 3 por x más 2. Cuando iniciamos con este trinomio, que decíamos que era el área de estas figuras, x cuadrado más 5x más 6. Y esto, al factorizarlo, al convertirlo en sus factores, nos va a quedar entonces como x más 3 por x más 2. Bien, quiero que notes entonces que este trinomio x cuadrado más 5x más 6 es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Este trinomio es de esta forma porque el 5 es esta b y el 6 es esta, es la C que tenemos en la forma general. ¿Sí? Cuando queremos resolver un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, lo que tenemos que hacer es buscar un número que sumado nos dé el valor de b. Que sumados, ¿verdad? Vamos a buscar dos números que sumados nos den este valor 5. Y que multiplicados nos den este valor 6. Entonces, hagamos algunos ejercicios para que veamos cómo se resuelve. Tenemos, por ejemplo, x cuadrado más 4x más 3. Sabemos que para factorizar expresamos como factores. Entonces, lo primero que hacemos es escribir nuestros paréntesis porque de ahí saldrán dos binomios. Y ya vimos que para resolverlo tenemos que encontrar dos números que sumados nos den 4. Pero también estos dos números, los mismos dos números multiplicados nos tienen que dar 3, este valor. Entonces estamos buscando dos números que multiplicados nos den 4 y que sumados nos den 4 y que multiplicados nos den 3. Veamos entonces. Dos números que sumados nos den 4, ¿qué números podrían ser? Probemos con 3 y 1. 3 más 1 nos da 4. Y 3 por 1 nos da 3. Entonces encontramos esos números, porque sumados nos dieron 4 y multiplicados nos dieron 3. Y son los mismos números. Entonces, ¿qué hacemos para resolver? Lo primero que tenemos que hacer es colocar la raíz cuadrada de x cuadrado es x. O para encontrar ese producto, ¿verdad? Si tú multiplicas x por x, obtienes x cuadrado. Entonces escribimos la x en ambos factores. Luego colocamos el signo más en el primer paréntesis, el
segundo signo, ¿verdad? El signo del segundo término se coloca en el primer paréntesis y luego multiplicas los signos y ese resultado es el que colocas en el segundo paréntesis. Más por más da más. Después, entonces ya podemos colocar los números que encontramos. 3 y 1. 3 y 1. Como este producto, ¿verdad?, es el resultado, esto va a ser el resultado de multiplicar estos dos paréntesis, entonces podemos multiplicar y volver a nuestro trinomio original. Podemos multiplicar x por x y nos va a dar x cuadrado y hacer la multiplicación de estos dos binomios para que nos dé como resultado lo que factorizamos. Bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Ahora quiero que observes, ¿verdad?, qué números estamos buscando. Estamos buscando dos números que sumados nos den 8 y que multiplicados nos den 15. Estos números son los que estamos buscando, a 8 y a 15, pero sumados nos deben de dar 8 y multiplicados nos deben dar 15. Entonces, colocamos nuestros paréntesis y primero, x cuadrado, vamos a expresarlo como el producto de x por x. X por x. La raíz cuadrada de x cuadrado es x y la colocamos en ambos paréntesis. Luego el signo del segundo término va en el primer paréntesis, que es más. Y luego el producto de estos dos signos va en el segundo paréntesis. Más por más da más. Entonces estamos buscando dos números que sumados den 8 y que multiplicados den 15. ¿Ya pensaste en cuáles pueden ser? ¿Qué números multiplicados nos den 15 y sumados nos den 8? Probemos con los factores de 15. ¿Qué factores tiene 15? 5 por 3, ¿verdad? 5 por 3 nos daría 15. Esos podrían ser. Y entonces 5 más 3 también nos da 8, entonces los números son 5 y 3. 5 en el primer paréntesis y 3 en el segundo. Bien, ahora ves que en estos los signos serán positivos. Ahora vamos a hacer un ejemplo con los signos negativo y positivo. Cuando nos aparecen de esta forma los signos, ¿verdad?, ya no los dos positivos, entonces tenemos que tener cuidado para operar los signos. Vamos a escribir primero nuestros paréntesis y vamos a multiplicar para que nos dé 18, dos números que nos den multiplicados 18 y sumados nos deben de dar negativo 9. Entonces, la suma de esos números nos debe dar al negativo 9. Y la multiplicación de esos números nos debe dar al positivo 18. Lo primero que hacemos es sacar raíz cuadrada de x cuadrado, es x, y la colocamos en ambos factores. Luego, el signo del segundo término se coloca en el primer paréntesis, menos. Luego, menos por más, porque voy a multiplicar estos dos signos, menos por más da menos. Lo coloco en el segundo paréntesis. Bueno, como los dos signos son negativos, significa que estoy buscando dos números negativos que sumados den 9. ¿Qué números me dan 9 sumados? ¿O qué números me pueden dar 18 multiplicados? Tienen que ser los mismos números, ¿verdad? Entonces, pensemos en qué números sumados nos dan 9 negativo. Bueno, 6 y 3. Si pensaste en esos números son 6 y 3. El negativo 6 más el negativo 3 me va a dar el negativo 9. Ahora,
esos mismos números, negativo 6 por negativo 3, me va a dar el positivo 18. 6 por 3, 18. Menos por menos da más. Y aquí, menos 6 y menos 3, menos 9. Entonces, los números que encontramos son 6 y 3. Como ambos son negativos, no importa dónde los escriba, puedo escribir el 3 en el primer paréntesis y el 6 en el segundo, o escribir como los hemos escrito ahorita. Ahora hagamos el inciso D. En el inciso D puedes ver que el primer término es positivo, el segundo término es positivo y el tercer término es negativo. Tienes que fijarte bien en los signos porque tal vez ahí es donde está la dificultad en estos casos. Lo primero que hacemos entonces es pensar en dos números que sumados nos den 4. Pero también esos dos números multiplicados nos deben de dar 32 negativo. Y nos deben de dar 4 positivo. Ahora, pensamos, ¿qué números sumados? ¿Será que sumados nos van a dar 4? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de x cuadrado y colocarla. Luego, como te expliqué, buscar los signos, porque de los signos depende nuestro trabajo. Entonces, aquí tenemos el primer signo, lo voy a colocar igual que el signo del segundo término. Entonces aquí va el signo más en el primer paréntesis. Y luego el producto de estos dos signos lo coloco en el segundo paréntesis. Más por menos da menos. Y ahora debo de buscar entonces, como son signos diferentes los que tengo, debo de buscar dos números que restados me den 4 y que multiplicados me den 32. Cuando son signos diferentes, lo que estoy buscando es dos números que restados me den el número de en medio, ¿verdad? El 4. Entonces, no voy a buscar dos números que sumados, sino que restados, para que nos quede claro lo que estamos buscando. Entonces, ahora tengo, ¿qué números me pueden dar restados? 4. Y multiplicados 32. Lo mejor es buscar entre los múltiplos, ¿verdad? Que nos dan entre los factores que podrían dar 32. Entonces buscamos 8 por 2, no da 32. 8 por 3 da 24. Pero 8 por 4 nos da 32. Entonces, tengo que 8 y 4 podrían ser. Porque si a 8 positivo yo le resto 4, me va a dar 4. Y 8 positivo por 4 negativo me da 32. Entonces, 8 menos 4 es igual a 4. Y 8 por 4 es igual a 32 negativo, porque es más por menos da menos. Pero ahora sí tengo que tener cuidado de dónde debo de colocar los números. ¿Te fijas que 8 es positivo para que cuando yo le quite 4 me queden 4 positivos? Porque el valor que me debe de quedar es positivo. Entonces, a 8 lo voy a colocar en donde van los positivos. Y al 4 en donde van los negativos, porque 4 es el que es negativo. Bien, hagamos el último ejemplo. Solo que en este te voy a dar pistas y tú lo vas a completar. Voy a trabajar con los signos y tú colocas el resto. El primer paréntesis tiene un signo positivo y en el segundo paréntesis vamos a multiplicar. Más por menos da menos. Y entonces estamos buscando ahora dos números que, como son signos diferentes, restados nos den 5 positivo. Y dos números que multiplicados
nos den menos 36. ¿Qué números serán? ¿Qué números multiplicados nos dan 36 negativo y que nos den sumados? En este caso va a ser restados porque los signos son diferentes, que restados nos den 5 positivo. Hagámoslo de una vez. Tienes entonces 9 por 4. 9 por 4 es 36, pero ves que el 9 es positivo y el 4 es negativo, porque cuando le quitas a 9 positivo, 4 negativo, te quedan 5 positivos. Entonces debemos de colocar a 9 en la parte positiva y a 4 en la negativa. Bien, ahora te queda este ejercicio para que lo resuelvas en casa. Recuerda que tienes que ir guardando todos tus ejercicios en tu portafolio y en la guía de autoaprendizaje, en la página 40 está este tema y puedes con ella seguir practicando. Recuerda que debes de lavarte las manos después de que realizas cualquier actividad en casa. Tienes que mantener tus manos limpias y por favor quédate en casa. Hasta pronto.